diciendo que quién es sino aquel que subió a lo alto, que llevó cautiva la cautividad. Y eso que subió, ¿qué es sino que también fue quien descendió primero a las partes más bajas de la tierra? Las partes más bajas de la tierra es el infierno, y Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Una vez muerto en la cruz del Calvario, descendió a las partes más bajas de la tierra para arrebatar al enemigo las llaves del reino de Dios. Y ahí, cuando Cristo arrebata las llaves y toma nuevamente con legalidad toda la autoridad que se le había conferido al hombre en el principio, entonces Cristo resucita al tercer día en victoria. Y ese es el Cristo resucitado con todo poder y gloria que la iglesia tiene que conocer, porque en ese Cristo no hay derrota. En ese Cristo no hay fracaso. En ese Cristo no hay depresión. En ese Cristo no hay angustia de desesperación hasta la muerte. En ese Cristo hay una total victoria. Porque Él venció al diablo, venció al infierno, venció la muerte. Y por eso es que hoy podemos decir que está sentado en el trono y Él es el Todopoderoso. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es que hace un momento sentí de parte del Espíritu de Dios declarar el poder de Cristo, porque el Señor quiere que su iglesia ya no más esté viviendo como si tuviera un Cristo débil, como si tuviera un Cristo frágil, como si tuviera a un Cristo que nada puede hacer por él o por ella, por su iglesia, para que su iglesia viva esclavizada del pecado, esclavizada del diablo, esclavizada del mundo, con miedos y temores, con cobardías, y no sabe, aleluya, enfrentar el día a día con un Cristo poderoso que ha vencido y que su victoria nos ha entregado a ti y a mí. Y por eso, hermano, es que necesitamos entender y conocer en realidad a ese Cristo. Mire, no al Jesús que caminó en la tierra, porque el Jesús que caminó en la tierra era un Jesús limitado. Diga, era un Jesús limitado, porque estaba limitado al cuerpo humano que se le había dado. Y Él no podía ser Dios aquí en la tierra, aunque era Dios y era hombre a la vez, pero no podía ejercer su divinidad en la tierra porque tenía que vencer como hombre para que nosotros tengamos la victoria. Pero ese Jesús que caminó en la tierra no es el Cristo que el Espíritu Santo quiere revelar a su iglesia. Porque vuelvo a repetir, ese Jesús que caminó en la tierra estaba limitado. Pero el Cristo que resucitó en gloria y que está a la diestra del Padre y que envió a uno igual que Él, el Espíritu Santo de poder, ese es ilimitado. Y a ese es que se tiene que conocer. Por eso es que cuando nosotros enfocamos nuestra mirada al Jesús que la historia nos narra, la historia bíblica y la historia humana también nos narra, el Jesús que caminó en la tierra, bien, vemos a un hombre extraordinario y le amamos, pero ese Cristo cumplió una función en su temporada para la cual Él vino aquí a la tierra, pero ese no es el Cristo el que la iglesia porta o debe de portar en sí misma para poder enfrentar a una oscuridad, una tiniebla, para poder vencer a principados y potestades en el mundo espiritual, porque ese Cristo de la historia es alguien limitado, pero el Cristo resucitado y por el poder del Espíritu Santo tiene todo poder. Tiene todo poder y no está encapsulado en un ser humano, porque ese poder ha sido repartido
para todo aquel que cree, para todo aquel que ha recibido la gracia del poder del Espíritu Santo para vivir en la victoria que Él quiere. Ese no es el tema que voy a compartir, aunque está enlazado. El Señor me ha dicho que hable acerca del conocimiento espiritual. Y es porque tengo una preocupación de que yo he dado un tema acerca de la naturaleza divina y la misma palabra lo dice, divina, por lo tanto no es natural. Y es una naturaleza divina. El pastor está predicando acerca de la cultura del reino de Dios y su misma palabra lo dice, el reino no es de la tierra, es del cielo. Por lo tanto, yo no puedo entender todo eso. Y eso es lo que a mí me preocupa, el no entendimiento de los hijos de Dios, de los cristianos, de los creyentes, el no comprender estos temas o el no comprender estas enseñanzas que claro están en una enseñanza, pero que el Espíritu Santo quiere que pase de ser una enseñanza a ser realmente una vivencia, diga vivencia, experiencia real. Entonces, por eso es que de ahí necesitamos, en lo más que pueda yo, porque más allá no puedo, el Espíritu Santo, su gracia y su misericordia y su bondad permita que usted pueda comprender, Dios mío, diga comprender, ¿qué necesito para poder entender el reino y para poder trascender a la naturaleza del cielo, naturaleza de Dios? De manera que mi vida pueda dirigirse hacia ese propósito que Dios tiene. Aleluya. Y por eso necesitamos un poco aprender. Bueno, aquí vamos a aprender. Espero que vaya más allá de eso. El conocimiento espiritual. Vayamos a Mateo capítulo 18. Por favor, en la diapositiva me lo puede poner. Mateo capítulo 18, versículo 2. ¿Cuántos lo encontraron? Amén. Dice así la palabra de Dios. Leamos, por favor, los que no tienen. Quiero que lo lea aquí porque la versión que tengo es la NTV. Por favor, lea conmigo. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, lea, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Siga. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Número 1, para yo poder entender las cosas del reino, para yo poder entender la naturaleza de Dios, diga conmigo, necesito ser humilde. Dile a tu hermano, tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde. Despierta a tu hermano que se está durmiendo. Hermano, no te duermas, aleluya. Vas a recibir la llave importante para que conozcas el reino. Necesito ser humilde. Hoy en día, hermanos, vivimos en la era de la tecnología. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están pegados a la tecnología todos los días? Yo nomás. Yo nomás estoy pegada a la tecnología todos los días. Entonces, como estamos conectados a tanta información del internet, hermano, los hermanos de las iglesias ya no tienen un pastor, ya tienen muchos pastores. Aleluya. Ya tienen muchísimos pastores. Pastores del ayer y pastores del hoy. Porque no, vemos en la red, pues, ¿no? Se anuncian, pues, frases célebres, proclamas de hombres de Dios que ya murieron, pues, ¿no? Muchos ya murieron. Y gloria a Dios por sus vidas. Y también de hoy, ¿no? Gente que está hoy presente.
Pero resulta que tanta información hay en la red, ¿verdad? Tanta información que ya la gente, al oír a sus pastores, ya mucha gente se cree que sabe más que sus pastores. No, pastor, no es así porque ¿sabe qué? Yo escuché allá tal y cual era así. No, no es así porque ¿sabe qué? Allá dijeron esto y lo otro. No, no es así porque ¿sabe qué? ¿Y por qué? Porque tienes tantas cosas que oyes que ya mucha gente ya sabe más que sus propios pastores, ya sabe más. Aleluya. Y tan simplemente porque escuchó un cliché por ahí, una frasecita por ahí, un argumento de 2 minutos por ahí, y eso es todo lo que han oído y por eso ya saben más. Toda persona que se deja guiar así, todo hijo de Dios, hija de Dios, que anda siendo guiado de esa manera, le digo lo que dice el Señor Jesús. Le digo lo que dice el Señor Jesús. Os digo la verdad, que si no se apartan de sus pecados y si no se vuelven como niños, diga eso, nunca entrarán en el reino. Esa es una expresión fuerte, hermanos. Es una expresión golpeante de parte del Señor. Es una expresión que te debe llevar a ti y a mí a, Dios mío, compunge mi corazón. Porque el niño es caracterizado, aparte de todo lo malo y rabietas que el niño es, aparte de todo eso, ¿no? Quitando todo eso, el niño es inocente, diga, inocente. Inocente. El niño es sencillo. El niño es humilde. Y Jesucristo está poniendo esa comparación. Pone a un niño en medio y dice, les digo que si no se hacen como este niño, santo Dios, diga, nunca entrarán al reino. Y puede ser que yo esté pasándome la vida de años y años en la iglesia y nunca entré al reino todavía. Aleluya. Y todavía nunca entré al reino de los cielos. Y me la pasé años y años en la iglesia llenándome de conocimiento y de información y de los mejores. Y de la gente de talla alta de repente. Y hasta ahora no entré al reino. Porque la condición más básica y sencilla que el Señor Jesús establece, primeramente es la humildad. Primeramente es la humildad. Mira al hermano a tu costado, mírale su rostro. Veo la humildad de Cristo en ti, hermano. Yo solo lo digo por la fe nada más, ¿no? La humildad de Jesucristo. La humildad. Jesucristo verdaderamente era impresionante en sus enseñanzas porque Él siempre, trataba de ser lo más simple y lo más sencillo posible. Y para que el pueblo pudiera entender, hacía comparaciones con las cosas cotidianas de la vida, de la vida de ellos, de su pueblo, para que en alguna manera pudieran entender, y aún con todo no entendían. Aleluya. Pero Jesucristo era simple, era sencillo. Y aquí está dando un argumento sencillo. Y nosotros muchas veces queremos, grandes cosas para entender el reino, y no, son cosas sencillas a las que tú te tienes que rendir para que se te abra el panorama, para que el Dios del cielo tenga misericordia de ti, tenga misericordia de mí y nos abra las cortinas del cielo y tú y yo lo podamos ver. Aleluya. Y tú y yo lo podamos ver con cosas tan sencillas. Amén. Entonces, cuando usted, hermano, quiera aprender algo y quiera realmente aprender, primeramente vístase de humildad. Vístase de humildad. Muchas personas hacen controversia de muchos temas de la Biblia y se creen eruditos sabiendo temas de la Biblia y postean en las redes creyendo que saben un montón, pero si uno le dice, ven, vamos a estudiar para verdaderamente si lo que dices es verdad, nunca van a aparecer, porque el que no busca la verdad es porque no la quiere. El que quiere la verdad va a abrir su corazón.
va a abrir su corazón. Va a ser transparente, va a ser sencillo, va a ser humilde. Pero el que no, el que quiere contender, el que quiere pelear, el que quiere no cambiar una posición, simplemente se reviste de orgullo y soberbia, creyéndose saber mucho, pero en realidad no sabe nada. Y quiere simplemente con un eslogan, con un cliché, con una frasecita bonita, creer que, dar a notar que sabe mucho. Y eso es una gran mentira y eso es una vestimenta de soberbia. Ningún soberbio entrará al reino del cielo. Sépalo bien, ningún soberbio entrará. En el reino de Dios no van a haber soberbios. No van a haber. No hay ni habrá. No hay, no habrá jamás. En el reino de Dios solamente habrá gente humilde. Diga, gente humilde. ¿Por qué? Porque el modelo es Jesús. Y Jesús es humilde. Y Él dijo, sed mansos y humildes como yo, dijo Jesús. Él dijo eso. El Señor dijo eso. Y todos los humildes estarán ahí con Él. Aleluya. ¿Cuántos van a estar ahí? Dile a tu hermano, más vale que seas humilde. Más vale que seas humilde. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 12. Lea conmigo allá en la diapositiva, por favor. ¿Sí? A los que escuchan mis enseñanzas, lea conmigo, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Wow. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. ¿No se ve más? ¿Sí? ¿En dónde nos quedamos? Retrocede. Cuando vean lo que hago, ¿no? ¿Qué número es? 14, ¿no? Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Mire, en el versículo 15 está la respuesta a toda la falta de entendimiento que el Señor Jesús está hablando aquí. ¿Cuál es la respuesta? Ahí está en el versículo 15. ¿Cuál es la respuesta? El corazón está endurecido. Wow. Ahí está la respuesta. Mira, el Señor Jesús tenía problemas para que la gente entienda sus enseñanzas. O sea que no solamente es problema de nosotros, porque yo tengo problemas con eso, para que la gente entienda las enseñanzas. El pastor tiene problemas para que la gente entienda las enseñanzas del Señor. Y todos los ministerios en todo lugar en el mundo tienen problemas para que la gente entienda las enseñanzas de Dios. Pero gracias a Dios nos consuela saber que no solamente nosotros tenemos ese problema, sino que ya el Señor Jesús lo había tenido.
rodeado de la gente del pueblo, rodeado de los fariseos entendidos, gente ilustre de la mente, muy entendida, no entendían sus enseñanzas del Señor. Y aún sus propios discípulos no le entendían. Y ahí lo dice claramente el Señor, porque los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque no entienden. Aleluya. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Es que no entienden. Tan duritos de acá. No era duritos de acá, era duritos de acá, del corazón. No era duritos de la mente, porque había mucha gente ilustre que sí entendía aquí. Diga aquí. Aquí diga. Sí entendían aquí, pero no entendían aquí. Donde era el Señor que le interesaba que entendieran aquí, en el corazón, que es el simbolismo del Espíritu, en el Espíritu. Y es impresionante lo que dice aquí el Señor, porque aquí lo describe clarísimamente, cómo ellos oyéndole no entienden, cómo ellos viendo no comprenden. ¿Cómo es eso? Sus oídos no pueden oír, sus ojos están cerrados, sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender mis enseñanzas. Y si usted lee todas las enseñanzas de Jesús, como ya el pastor lo había enseñado también, todas las enseñanzas de Jesús están direccionadas al reino de Dios. Diga, todas las enseñanzas de Jesús están direccionadas al reino de Dios. Usted lo puede ver ahí, usted lo puede leer. Todo es el reino de los cielos, el reino de Dios. Todo es eso. Y valga la redundancia que Jesucristo abundó y sobreabundó en el reino, tanto así que después de resucitado habló del reino. El pastor habló sobre eso. Pero todas sus enseñanzas el Señor Jesús había tratado de plasmarlas de la manera más sencilla para que la gente lo entendiera. Pero con todo que hizo las parábolas, la gente no entendió. Aleluya, no entendió. En algunas ocasiones hasta sus discípulos vinieron, Señor, ¿y tú qué quisiste decir con esa parábola? Y el Señor le dijo, ¿ustedes también no entienden? Les dijo a ellos, ¿ustedes tampoco no entienden? Aleluya. O sea que no es de asombrarse que aún gente aquí presente, gente que está sirviendo a Dios y que en alguna medida ha experimentado a Dios, no es de sorprenderse que haya momentos en que diga, no entiendo eso. ¿No es cierto? No entiendo. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces aún caminando con el Señor, de pronto en un momento, en un momento, sucede que mi corazón se endurece. ¿A alguien se le ha endurecido su corazón? Dígame, ¿a alguien se le ha endurecido su corazón? ¿Ah? ¿Usted ha sentido que su corazón se ha endurecido? ¿Ah? Dígame. Yo sí, muchas veces mi corazón se ha endurecido. Y cuando su corazón se ha endurecido, ¿usted quiere escuchar? No, ¿verdad? ¿Y eso está bien? No. Si en alguna vez tu corazón se ha endurecido, o si hoy tu corazón está endurecido, en el nombre de Jesús, yo te pido que le pidas al Espíritu Santo que sensibilice tu corazón. Porque si tu corazón no está sensible, si tu corazón no lo haces como de un niño, ¿qué dijo? No entrarán al reino de Dios. O sea que, ¿qué vale más? ¿El que yo niegue mi corazón endurecido o el que yo pierda el reino de Dios? ¿Qué va a prevalecer? Tú en la balanza pon, tu corazón te ha endurecido, estás molesto, estás con orgullo, estás quejándote, estás amargo, cualquier cosa que fuera. En la otra balanza está el reino de Dios. Ahora, aún con todo que tu corazón esté endurecido y que estás con todas esas cosas, pero conscientemente tú sabes que en juego está el reino de Dios, tienes que tomar una decisión.
o permaneces en ese estado y la balanza cae para el lado de tu endurecimiento y tu soberbia y ahí te quedas, o decides pedir ayuda al Espíritu Santo e inclinarte para la balanza del lado del reino de Dios. Pero es una decisión de cada uno. Es una decisión que tú tienes que hacer. Y ahí es cuando cabe la palabra que el Señor Jesucristo dijo: si alguno me quiere seguir, no. Niégate. Porque cuando tú estás endurecido, cuando yo estoy endurecido, cuando mi orgullo está presente, dígame, cuando tu orgullo está así a flor de piel, ¿tú quieres negarte? No, pues no quieres. Entonces, si tú lo haces y te niegas, ¿qué estarías haciendo? Estarías obedeciendo a Cristo. Eso estarías haciendo. Y estarías demostrando que, aunque todos los sentimientos negativos que tú tengas, pero estarías demostrando que eres un verdadero hijo de Dios. Porque no, mucha gente se justifica diciendo: es que pastora, no, que yo estoy molesto, pues estoy molesto. No, es que a mí no me gusta así, pues no me gusta eso así. Es que no quiero que me presionen, pues. Ya, entonces como tú estás molesto, amargo, entonces estás justificado. ¿Sí? O sea, estás justificado. Ya, no, es que el hermano, la hermana está amargo, pues está molesto. Ya, hay que justificarle. ¿Sí? ¿Está bien? Supongamos un ejemplo, ¿no? Yo me amargo con mi esposo y discutimos, estoy molesta con él. Entonces, como yo estoy molesta, agarro y le grito a mi hijo y le pego a mi hijo. Entonces alguien me dice: ¿por qué le pego? Que estoy molesta, pero estoy molesta. Ya, entonces estoy justificada. Como estoy molesta, ya está justificado entonces. ¿Sí? No, pues, no, claro que no. Es que el hecho de que te sientas como te sientas jamás te va a justificar. Porque la verdad siempre va a prevalecer sobre mis sentimientos y mis emociones. Y si yo simplemente no quiero someterme a la verdad, bueno, pues entonces no soy hija de Dios. Y simplemente lo que dice el Señor: nunca entrarán al reino. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que uno nunca se va a molestar y etcétera. No, sí, todos nos molestamos. Pero ¿qué hago con esa molestia? ¿Qué hago con ese enojo? ¿Qué hago con esa amargura? ¿Qué hago con eso? ¿Me lo chanto y que se quede ahí? No, eso no hacen los cristianos. Los cristianos vamos al Señor, a la presencia del Espíritu Santo, y comenzamos a limpiar nuestro corazón. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo es sobrenatural, que tiene un poder extraordinario para limpiar mi corazón. Y para nuevamente yo estar en paz y seguir adelante. ¿Me está entendiendo? El recurso de la solución para mi situación en la que yo me pueda encontrar tiene solución. Dile a tu hermano: todo tiene solución. Dile a tu hermano: tiene solución, hermano. Toda tu situación tiene solución. Amén. Entonces, por eso es que el problema es la falta de entendimiento, el conocimiento espiritual. Ese es el problema. Ahora, el conocimiento espiritual es algo dado por el Espíritu Santo. Diga, el conocimiento espiritual es algo dado por el Espíritu Santo. Y eso lo hemos recibido cuando Cristo ha venido a nuestra vida. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Amén. Ya todos tenemos a Cristo morando en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo está morando en nosotros. Por lo tanto, el conocimiento espiritual está en nosotros. Pero nosotros tenemos que desarrollarlo para que podamos ver lo que el Señor nos enseña en cuanto al reino. Vaya a Mateo capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 5. ¿Puede leer, por favor? Lean, por favor, versículo 5. 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
Ya, aquí dice, Jesús dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu, que es lo mismo. Otra vez, mire, otra vez, esa es una expresión tajante y contundente. En el versículo anterior que leímos de Mateo, cuando Jesús hace la comparación con un niño acerca de la humildad, dice la palabra, nunca entrarán al reino de Dios. En este pasaje, el Señor dice, nadie puede entrar. ¿A dónde? Al reino. Nadie puede entrar. Tenga presente esas expresiones del Señor Jesús que las pone Él, que las dice claramente, de aquellas condiciones en las que un hombre o una mujer, quien fuere, se posiciona y de esa manera no podrá entrar al reino de Dios. Y eso es importante, porque todo aquí se trata del reino de Dios. O sea, ahí en el nacimiento nuevo, en el nuevo nacimiento que todos conocemos, el Señor dice claramente, nadie puede ver el reino si no nace del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Entonces, el nacimiento nuevo del cual todos aquí, creo yo, hemos ya experimentado, nos lleva a la entrada al reino de Dios, nacer del agua y del Espíritu, pero solamente es el nacer. Entonces, esto es una exhortación también para todos los líderes o para todos los que discipulamos gente, para todos los que evangelizamos también, para todos los que somos evangelistas y estamos buscando que la gente entre al reino de Dios. Tenemos que tener claro bien lo que dijo el Señor Jesús. Es decir, no porque las personas hagan una oración de salvación quiere decir que ya entró al reino de Dios, porque miles y millones de gentes han hecho esa oración y no han entrado al reino de Dios. Y no han entrado, porque no se trata de una oración así, nada más. Se trata de que verdaderamente la persona haya nacido de nuevo. Entonces, yo no puedo decirle a una persona que de repente está 5 años en la iglesia y que yo le pueda decir, oye, si tú naciste de nuevo, cuando su evidencia es todo lo contrario, pero está en la iglesia. A mí me cabe más bien preguntar o cuestionar, tener en mi mente la interrogante, ¿esa persona ha nacido de nuevo? Porque sus frutos, la evidencia, demuestran lo contrario, lo opuesto. Entonces, a mí me cabe solamente una respuesta. Esa persona o no ha nacido de nuevo, solamente es un miembro de una iglesia. Y ser miembro de una iglesia no te garantiza entrar al reino. Pero claro, los que han entrado al reino tienen que estar en una iglesia. Por supuesto que sí, para crecer espiritualmente. Pero no es garantía de haber entrado al reino de Dios. Entonces, la evidencia tiene que mostrarse. Y por eso es que a veces nosotros estamos haciendo los grupos y tenemos una meta que llegar. Y los hermanitos esforzados y no, con mucha disposición y todo eso, vienen las personas a la presentación. Pero la pregunta es, ¿todos ellos nacieron de nuevo? ¿Ellos nacieron de nuevo? Porque la función mía como pastora y el pastor y cada obrero del Señor tiene que ser mi función, mi propósito, mi ánimo, mi disposición, mi deseo, mi anhelo, mi querer es que cada persona entre al reino de Dios. Al reino de Dios. Y por supuesto, tiene que estar en la congregación, pero mi mayor deseo es que llegue al reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, Jesucristo fue bien claro con estas cosas. Por eso le digo, hermano, las cuestiones del reino de Dios son cosas muy, muy importantes, muy importantes. Para que verdaderamente tú definas, ¿estás en el reino? ¿O simplemente eres de la frase que dicen, bueno, soy salvo por gracia y punto, se acabó? Hasta esa frase puede ser que no te salve. Yo no sé, o sea, no está en mí decir eso, no está en mí decidir eso, perdón, no está en mí. Yo no lo sé, lo sabe el Señor.
pero yo sé lo que dice la palabra, lo que dice Cristo. ¿Me está entendiendo? Lo que dice Jesucristo. Cristo vino, vivió en la tierra, enseñó lo que enseñó, murió en la cruz, resucitó de los muertos, está a la diestra del Padre, su espíritu está en la tierra moviéndose, todo por una razón, que la humanidad entre a su reino. Por esa razón. Esa es la única razón. Que todo ser humano en la tierra entre a su reino. Y mientras que vive en la tierra, aunque vive en la tierra, no viva como un terrenal. No viva como un terrícola. Dile a tu hermano, Cristo no quiere que seas terrícola. Dile a tu hermano, que tú seas terrícola. No quiere que seas terrícola. Cristo quiere que seas un hijo del reino. Un hijo del reino, viviendo aquí en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Sigamos entonces. Diga, entendimiento espiritual. Diga, conocimiento espiritual. Diga, por favor, conocimiento espiritual. Job capítulo 42, versículo 1. Job capítulo 42, versículo 1. ¿Sí lo encontraron? Job capítulo 42. Tuvo una experiencia extraordinaria Job. Versículo 1 leamos. Entonces Job, ¿estamos? Respondió Job a Jehová y dijo, ¿sí? ¿Estamos? Amén. ¿Qué dijo? Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Esa experiencia de Job es gloriosa, hermanos. Porque él pensaba que conocía a Dios. Él pensaba que lo conocía. Yo pensaba, dice él, yo pensaba que yo te entendía. Yo pensaba, pero no te entendía, no te conocía, Jehová. Yo no te conocía. Job tuvo que vivir todo lo que usted ha leído, ha escuchado de Job, toda esa prueba que él pasó, ¿verdad? Para que al final de toda esa temporada de prueba de la vida de Job, recién sus ojos se le fueran abiertos y recién él pudiera ver, diga, recién pudiera ver, y obviamente con ese ver, entender, con el poder ver, entender. Ahora, en el caso de Job, por supuesto, es un caso particular en las pruebas que él vivió, porque fueron por parte de Dios. Eso ha sido un plan de Dios, pero que nos enseña a nosotros mucho. Número uno, primeramente, que no te creas que conoces a Dios porque ya sabes el A, E, I, O, U de la Biblia. No te creas, porque todavía recién sabes A, E, I, O, U. Nada más sabes eso. Pero no te creas porque sabes eso, ya, yo sé, yo soy el capo acá, o la maestra aquí, ¿no? Job pensaba que conocía a Dios. Él pensaba eso. Primero, que no le conocía. Segundo, Job aprendió que Dios le podía enseñar a él. Diga, Dios me puede enseñar. Directamente, porque Job fue enseñado por Dios directamente. O sea, Job no tenía pues la Biblia, Job en la mano. No tenía. No había la Biblia, pues no existía. El libro de Job fue escrito antes de Moisés.
No es después, es antes. Sino que está puesto después, pero no es. No existía ni la ley, no existía. Entonces, él dice ahí en el versículo 4, lea por favor. ¿Ves? ¿Qué dice Job? Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí recién Job se puso como un niño humilde, ahí recién Job se puso como un niñito y ahí humilde delante de la presencia de Jehová. Te preguntaré, oh Dios, y tú me enseñarás y yo te voy a escuchar. Ahí recién Job, después de haber pasado toda esa prueba tremenda que pasó. ¿Me está entendiendo? Ahora yo le digo a muchos hermanos, hermano, hermana, hola, hermano, hermana, no esperes a pasar terribles pruebas para que digas, oh, ahora conozco a Dios. No quieras eso. No quieras eso. Porque cuando hablamos que decimos, oh, ahora conozco a Dios y pasé tremendas cosas, bueno, no estamos hablando de pruebas que Dios quiso que tú pases, no, estamos hablando de que tú decidiste hacer cosas que a Dios no le agradaban y por hacer cosas que a Dios no le agradaban, pasas sufrimientos, dolores, tristezas, que Dios nunca quiso que pases y ahora recién puedes decir, oh, ahora entiendo lo que Dios decía. ¿Alguien me está entendiendo? No quieras eso. No quieras eso, más al contrario, hazte como un niñito, hazte como una niñita, humilde y siéntate ahí. Señor, yo te preguntaré y tú me responderás. Y Dios te va a responder y Dios te va a hablar, porque al que le busca, le halla. El que busca, le halla. Lo vas a encontrar. Porque ahora, en el temporada de Job, el Espíritu Santo no estaba en la tierra. ¿No es cierto? El Espíritu Santo vino después de Cristo. Ahora nosotros tenemos mayor ventaja que Job. Porque si Jehová le enseñó a Job, no estando el Espíritu Santo en la tierra, imagínense nosotros estando el Espíritu Santo en la tierra. ¿Me está entendiendo? Para que te enseñe a ti y para que me enseñe a mí. ¿Qué quiere decir, pastora? Entonces no hay que venir a la iglesia para que nos enseñe usted, entonces, pues, ¿no? No quiere decir eso. Sino que solo el Espíritu Santo te puede llevar a ti y a mí a una intimidad real con Dios. Eso es su presencia. Solo el Espíritu Santo. Yo sí no puedo hacer eso sí. El pastor no puede hacer que tú te conectes con Dios de manera personal. Ningún ser humano lo puede hacer. Eso nadie lo puede hacer. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Que tú tengas una intimidad con el Dios glorioso y tú experimentes que Él es real y verdadero y que Él está en ti y está contigo, eso es algo sobrenatural. Ningún ser humano lo puede hacer. De ahí que por eso dice el Señor Jesús que busquemos en oración su presencia. De ahí que por eso la oración número 1 en la vida de un hijo de Dios, la comunión con Dios, número 1. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la perspectiva de Job cambió totalmente. Y luego en el versículo 5 él dice, lea por favor, lea, de oídas, más ahora mis ojos te ven. Qué lindo es poder llegar a ese punto. Señor, yo pensaba que te conocía, pero ahora realmente yo te puedo ver. Dile a tu hermano, yo declaro que vas a ver al Señor. Dile, yo declaro que tú vas a ver al Señor. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna entonces? Jesucristo responde a eso. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste todo esto? Jesucristo dice que te conozcan a ti, Padre, al Padre, y a mí, a Cristo. Que nos conozcan. Eso es la vida eterna. Aleluya. Hermano, mira, pastor, mira, Cristo vino para revelar al Padre y el Espíritu Santo ha venido para revelar a Cristo y de Cristo al Padre. El fin de Cristo, el fin de Jesucristo y el fin del Espíritu Santo, el fin, me refiero al propósito por el cual ellos vinieron, mayor, es conocer al Padre. O sea, el Espíritu Santo, pastor, el Espíritu Santo no está aquí porque Él es en sí mismo un fin. ¿Entiende? El Espíritu Santo no es el fin en sí mismo. El Espíritu Santo tiene que llevarnos al conocimiento del Hijo y del Padre. Tiene que llevarnos a eso. ¿Se da cuenta? Por eso es que si nosotros solamente nos quedamos en que el Espíritu Santo, conozcamos al Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo, no estamos caminando hacia el fin principal, hacia el objetivo por el cual vino aquí. ¿Me entiende? Si solamente nos quedamos en Jesús, ¿no? Jesús y solo Jesús, no estamos dirigiéndonos al objetivo principal, al fin. Porque Cristo vino para revelar al Padre. El Espíritu Santo está aquí para traernos la revelación del Cristo y por el Cristo al Padre. Ambos tienen la misma finalidad. Y claro, cada uno tiene su característica y función particular. Por supuesto que sí. Pero ambos llevan al fin de ir hacia el Padre. Por eso Jesucristo dijo, nadie llega al Padre sino por medio de mí. Pero Él en sí no era el fin. Gloria a Dios. Vamos ahí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otra vez la pregunta entonces. Si no conocemos a Cristo y al Padre, entonces, ¿qué pasa? No hay vida eterna. No hay vida eterna. ¿Me está entendiendo? Esa palabra conocer, tanto en el griego, en el arameo y en el hebreo, significan lo mismo. Si yo no tengo una estrecha relación con el Hijo y con el Padre, y yo no le conozco. Conocer es tener una relación. Conocer es tener una relación. Diga, intimidad, profundidad. Si yo no tengo una relación con Él, yo no tengo vida eterna. Porque la vida eterna radica en el conocer. Diga, conocer. Ese conocer no se refiere exclusivamente a información. La información, mucha gente tiene información de la Biblia. Información. Conocimiento literal. Diga, conocimiento literal. Información. Referencias. Por ejemplo, todos hemos ido al colegio aquí, ¿verdad? A todos nos han enseñado que ¿quién descubrió América? Uy, casi me dice don José de San Martín.
¿Qué es eso? Eso es una información. Yo sé que Cristóbal Colón descubrió América, pero yo nunca me senté con Cristóbal Colón a tomar un té y a conversar con él. Yo no lo conozco. Yo tengo una información de Cristóbal Colón. Y así de cualquier personaje, de don José San Martín, de ¿quién más? De Bolognesi, etcétera, de gente. Gente no creyente, gente creyente en el pasado, etcétera. Yo no los conozco, yo solo tengo una información. Esa información no es la que el Señor Jesucristo dice: tenéis la vida eterna cuando conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Él no se está refiriendo, tendrás la vida eterna porque tengas información del Padre e información del Hijo. No. No, eso no. La información no te va a dar la vida eterna. El conocerle te va a dar la vida eterna. Conocerle, una relación. De ahí que a mí me sorprende, por ejemplo, ¿cuántos han escuchado de Charles Spurgeon? Por ejemplo, él es conocido como el príncipe de los predicadores. He leído su biografía, he leído varios de sus escritos, he escuchado también. Él es conocido como el príncipe de los predicadores. ¡Wow! Impresionante la vida de Charles Spurgeon. Tiene revelación del Espíritu Santo. Pero mucha gente, por ejemplo, postea de Charles Spurgeon, pero no sabe ni siquiera, por lo menos, qué tan profunda fue su intimidad con Dios, de él con Dios. Dice la historia, por ejemplo, que Charles Spurgeon tenía una reverencia tanto de Dios. Él sentía a Dios tan cerca de él que caminando con un predicador, juntamente con él, por una trayectoria, qué sé yo, no sé, sería un jardín, un bosque, no sé. De pronto sale un chiste entre ellos decir y comienzan a reírse los dos. Y Charles Spurgeon se detiene y dice la historia que le dice al hermano: hermano, demos gracias a Dios por este momento tan agradable. Y se postra y comienza a orar a Dios y a decir: Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener. Dígame, ¿eso no es conocer a Dios? Una relación. Para él Dios estaba presente todo el tiempo. Pero mucha gente postea de Charles Spurgeon, pero ni siquiera tiene el atrevimiento de, por lo menos, voy a seguir su ejemplo, voy a buscar que tener esa comunión con Dios, así como él. Porque es fácil, hermano, hoy en día postear en el Facebook anuncios y frases de gente que realmente tuvo un conocimiento de Dios. Sí lo tuvo, realmente lo tuvo. Y para mí es fácil tomar: uy, qué bonito dice esto, ¿no? Uy, ya soy espiritual, wow. ¿Sí? No. ¿Me está entendiendo? Conocer a Dios, conocer al Hijo, conocerle. Mira, es como que yo tengo acá, todos tenemos acá la Biblia. Pastor, ¿puede pararse aquí? ¿Puede pararse aquí? Ahí nomás. Él es Jesucristo, por un decir, ¿no? Él es el Cristo de la gloria, está ahí. Yo tengo acá la información de Cristo. Y yo leo, y Jesús recorría todo Jerusalén y toda aldea, y comienzo a llenarme de información, conocimiento. Y Jesús está ahí, ¿eh? Estamos hablando en el espíritu, espiritualmente. Y yo sigo, de ahí agarro mi celular, y ahí hay una prédica también. Una prédica de qué hombre de Dios. A ver, dígame, hombre de Dios. Alguien conocido, de T.B. Joshua, y comienzo a escuchar: qué tremendo, T.B. Joshua está predicando, qué unción. Y Jesús está ahí, ahí acabó, ya lo cierro, ya acabó, ya. Y me voy. ¿Qué tuve? Pura información. Yo nunca me acerqué a Jesús a estar con Él. Gracias, pastor. Nunca estuve con Él. Solo me llené de información.
Ahora, esa información que tú tienes, porque en este momento lo que yo estoy enseñando en alguna manera es información, pero esa información va a trascender de información a la verdadera vida del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando yo estoy con Él. Toda esa información cobra vida cuando estoy con Él. ¿Me está entendiendo? Si tú solamente te quedas con la información, esa información se muere y no pasa nada. Y no pasa nada. De ahí que muchos no crecemos y no avanzamos más en nuestra vida espiritual. Y seguimos con el A, E, I, O, U de la Biblia. Y nada más. ¿Por qué? Porque no trascendemos a conocer a Dios. Conocer es una relación. Diga, es una relación. Deja de hablar tanto con la gente y habla con el Señor. Deja de chatear tanto, deja de estar tanto en el WhatsApp. Deja tanto que hablas con un montón de gente. Y comienza a hablar con Dios. Y comienza a estar con Él para que lo conozcas. ¿Alguien conoce a George Whitefield? No. Es también uno de los hombres de Dios. Otro hombre de Dios, Juan Wesley, por ejemplo. Juan Wesley, un hombre de Dios, haciendo la obra de Dios. Mira, hermano, es impresionante. Juan Wesley era un predicador del Evangelio y no había nacido de nuevo. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio sin haber nacido de nuevo? Pasa, sí puede pasar. Hay muchos sacerdotes en las iglesias que no han nacido de nuevo, por ejemplo, y están predicando el Evangelio y no han nacido de nuevo. Pero Juan Wesley era un protestante, era un metodista, y él, predicando el Evangelio, no había nacido de nuevo. Usted puede verlo, hay dibujo de Juan Wesley. Por favor, vea en el YouTube, vea historias de los hombres de Dios. Si no le gusta la película, ve en dibujos. Que en dibujos de repente lo entiende más fácil. Yo creo que sí. Pero va a ver cosas impresionantes de Dios, revelación del Espíritu Santo. Hasta que en un momento Juan Wesley se dio cuenta que la vida que él llevaba era una vida religiosa solamente y viajaba por muchos lugares. Hasta que un día se dio cuenta que, porque su hermano experimentó el milagro del nuevo nacimiento y él se dio cuenta que lo que él tenía era otra cosa y lo que él vivía era otra cosa. Decía, ¿qué es lo que te ha pasado? Yo he nacido de nuevo, le dijo su hermano. Y entonces Juan Wesley se arrepintió, recibió a Cristo, fue bautizado y entonces realmente experimentó el milagro del nuevo nacimiento. Y su vida y su ministerio fue otro. Porque, como Job dijo, de oídas le había oído, pero ahora sus ojos le veían a él. Sus ojos veían a Dios. Y así hay muchos personajes de la historia cristiana, hermanos, que nos pueden hablar a nosotros para que nosotros realmente podamos entrar en la dimensión a la que Cristo vino a darnos a nosotros. Una dimensión del Espíritu. Vayamos por favor a Juan capítulo 5, versículo 37. Ahí por favor en la diapositiva. Dice, por favor, lea conmigo. Y el Padre mismo, quien me envió, ¿sí?, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Siga. Ustedes estudian. Lea.
porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Y está hablando ¿a quiénes? A los fariseos. Les está diciendo a los fariseos porque si alguien era un hombre o un grupo de gente que escudriñaba las Escrituras, esos eran los fariseos. Esos eran los fariseos. Si había alguien que realmente sabía sobre las Escrituras, esos eran los fariseos. Por eso el Señor Jesucristo le dice a ellos, ¿no? Ustedes, vuelva por favor. Ustedes nunca han oído su voz hablando del Padre, ni lo han visto. Y no tienen el mensaje en su corazón, porque no creen en mí, dice, que soy a quien el Padre ha enviado. Siga. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, diga, con profundidad. Los fariseos estudiaban las Escrituras con profundidad, porque piensan que ellas les dará la vida eterna. Oh, mira, ellos piensan que la Escritura le dará la vida eterna. Y Jesús le dice, pero la Escritura me señala a mí, dice. ¿Quién es el que da la vida eterna? Cristo. Y ustedes escudriñan la Escritura, dice, pero ellas me señalan a mí, dice Jesús. Y ustedes no quieren venir a mí. No quieren para que yo les sane. Para que yo les dé esa vida y les sane. Es lo mismo lo que estaba diciendo hace un momento, ¿se da cuenta? Yo puedo llenarme de mucha información, pero no quiero estar con el Señor. Solo quiero tener la información del Señor. Nada más. Pero a Él no lo quiero. A Él no lo quiero tener. Solo la información de Él, las referencias de Él, las cosas que hizo Él, las cosas que dijo Él. Y dicho sea de paso que, por favor, les animo a que traten de publicar más palabras de Jesús que de otras personas. Porque está bien publicar frases de mucha gente célebre, está bien, pero ¿quién es su maestro? Hay gente que se pasa publicando de mucha gente y nunca publica una frase, un texto del Señor. Pareciera como que el Señor no fuera su Señor. Y yo quiero poner ahí qué dijo el Señor y poner Jesucristo de Nazaret, autor Jesucristo de Nazaret. En vez de poner de cualquier otro fulano, sutano, mengano, que seguramente tiene que decir algo, pero sobre todos ellos está mi Señor. ¿Me está entendiendo? Pero volvemos al punto. ¿Cómo es que los fariseos tenían todo el conocimiento en su cabeza? Todo estaba en su cabeza, todo. Todo estaba en su cabeza, hermano. Estaba en su cabeza todo. Todos los mandamientos, todas las leyes que se dio a Moisés, todos los profetas, menores y mayores, todos estaban en la cabeza de los fariseos. Estaba en su cabeza. Y todo lo que habían ellos habían, ¿cómo se podría decir? Habían almacenado en su cabeza, señalaban a Jesús, pero no querían a Jesús. Toda la información se direccionaba a Cristo, pero ellos no querían a Cristo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tenemos un corazón endurecido. Si a ti no te gusta pasar tiempo con Dios, o sea, tú no te gusta estar con el Señor en su presencia, si tú no disfrutas estar con Dios, hablando con Él, adorándolo, amándolo, expresándole lo que hay en tu corazón, estando abierto para escuchar la voz de su Espíritu,
tú no puedes así entrar al reino de Dios, ni tampoco puedes tener la vida eterna. Y esto que estoy diciendo es algo realmente que debe confrontarnos, y aún a mí también. Porque la vida eterna radica en conocer al Padre y conocer al Hijo. Ahí radica la vida eterna. Y si a ti no te gusta estar con el Señor, bueno, yo te suplico, ¿no? De mi parte te suplico, arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele al Espíritu Santo que ponga un anhelo por el Señor, un deseo por Dios, un deseo por estar con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo puede ser que yo pueda conocer el nombre, la fecha, los gustos, las cosas, características de la vida de mi esposo? Sé su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, cuántos años tiene, sé lo que le gusta, lo que no le gusta, sé lo que se viste o lo que no. Pero yo sé, pero no quiero estar con él. ¿Cómo puede ser eso? Pero yo no quiero andar con él. No. Como ahora, ¿no? Uno por la red, o sea, tú te puedes conocer con alguien de China, ¿no? Alguien de Europa, alguien de Norteamérica, y te conoces con alguien y comienzas a conversar. Oye, ¿cómo te llamas tal? Oye, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Oye, Oye, ¿qué te gusta? Oye, ¿y qué tienes? Te dice las cosas que tiene y te muestra una foto, pero nunca va a estar cerca de esa persona, nunca va a estar cerca. Todo es una información, todo es una información. Usted puede tener información del reino, información de la cultura del reino, información de la naturaleza divina, pero todo se quedará en una información si usted y yo no nos dedicamos a conocer al Señor. De ahí que por eso vemos los tiempos de oración. Muchas personas no quieren venir a la oración. Muchas personas no quieren estar en la oración temprano ni en la oración de cuarta vigilia. Siempre tienen una razón para no estar. Siempre, mayormente tienen una razón. Ay, me pasó esto, uy, esto, y el otro, y aquí, siempre. Yo realmente me pregunto, ¿estaremos creciendo en conocer al Señor? ¿Por qué cuanto más tiempo pasa, menos quiero estar con Dios? Cuando debería ser que si más tiempo pasa, yo más quiero estar con Dios. ¿Por qué es al contrario? ¿Por qué es al contrario? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué si pasa, no? Me entregué a Cristo a tal edad, cualquiera de ustedes que pueda hacer, y quería estar con Dios. Y comenzó a pasar el tiempo y de pronto ya no quiere estar con Dios. ¿No debería ser al revés? Conocí a Cristo y quiero estar con Cristo. Y pasa el tiempo y quiero más a Cristo. ¿No debería ser así? Quiero más a Cristo. ¿No debería ser así? Creo que sucede lo mismo como en el matrimonio, ¿no? Se casan, con el rostro brillante de amor, ¿no? Reluciente, le salen corazones en los ojos como el chapulín colorado, ¿no? ¿No? Y luego pasa un año, ya no hay corazones ya. Y otro año más. Y ya hay fuego más bien en los ojos. Fuego. Y pasa otro año más. Y cada vez quieren estar más lejos, hasta que al final, ¡prum!, ya están totalmente lejos. ¿No? Pero en el principio estaban como pajaritos, dos pajaritos, tortolitos ahí, ¿no? Piquito, 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 ¿no?
Y es lo mismo con Dios. En el principio, el Señor Jesús, mi Salvador, mi Señor. Amo al Señor y vibra por Dios y siente en su corazón algo maravilloso adentro y quiero a Dios. Y comienza a pasar el tiempo y no sé qué pasa, ¿no? ¿Será que el Señor, no sé, el Señor le mostró algo feo, el Señor hizo algo malo? No lo sé, a veces yo no logro entender eso. A veces yo me pregunto, digo, pero si el Señor no te ha hecho nada, ¿por qué te alejas de Dios? O el Señor te ha hecho algo malo, digo yo. Hay personas que yo le he preguntado, ¿que el Señor te hizo algo malo para que te alejes de Él? No, no me hizo nada malo. Al contrario, fue bueno conmigo. Y entonces, no logro comprender. Si el Señor es todo bueno, es amor, es misericordioso, ¿alguien te comprende mejor que el Señor? No, ¿no? ¿Alguien tiene más paciencia contigo que el Señor? No, ¿no? Y si el Señor es todo eso con nosotros, ¿por qué yo no quiero estar más con Él? Me reviento la cabeza de pensar eso. Hermanos, el Señor quiere que le conozcamos. Quiere que estemos con Él. No le importa al Señor tanto cuánta información puedas tener de Él. No le importa. No le importa si tú sabes la fecha verdadera en que Él nació y que no fue el 25 de diciembre y que tú te lo sepas. No, el Señor nació tal día verdaderamente. No le importa si tú sabes eso o no lo sabes. A Él no le importa eso. Si tú sabes qué túnica usó y qué tela usó, a Él no le importa que si tú sabes eso o no. A Él no le importa que si todavía hay un pedazo de madera de su cruz por ahí, no le importa. No le importa eso. A Él le importa que tú lo conozcas en verdad, que tú lo conozcas, que estés con Él y que Él quiere revelarse a ti. Él quiere mostrarse a ti. Él quiere amarte, quiere abrazarte, quiere sanarte, como Él dice, y no quieren venir a mí para que yo los sane. Él quiere sanarte. ¿Qué quiere? Que vengas a Él. Nada más. Vamos a orar.